de Miraflores. Esta noche estamos con una presencia masiva de amigos y militantes del distrito. El motivo, probablemente, es una situación internacional de mucha preocupación, de la situación de Ucrania, y la señora líder que ha tenido que interese presentar va a conducir todo este programa. Espero que nos acompañen tanto por el medio digital, por Facebook Live, y posteriormente podrán observar la transmisión en YouTube, del canal YouTube de CENI Miraflores Zapra. Muchas gracias y cedo la transmisión, por favor, a María Inés. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Vamos a tener primero agradecerles por haber acudido aquí. Muy brevemente voy a presentar esto. El conflicto que remece al mundo, la guerra en Ucrania, un conjunto de compañeros y de activistas sobre la cuestión ucraniana que nos remece a todos realmente, ha hecho que seamos sensibles a esta situación de mucho impacto en el mundo y también para el Perú. Vamos a iniciar este evento con la presentación del historiador José Luis Nascimento. Él es historiador de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, y es uno de los estudiosos también sobre este tipo de acontecimientos tan delicados. Un momentito, por favor, hemos tenido un problema pequeño técnico, nos van a dar unos 3 minutos para hacer la conexión con el historiador, son 20 minutos por cada exposición, y vamos a esperar muy brevemente para poder tener la comunicación con él vía Zoom. A los demás ponentes les agradezco su participación. Unos minutos, por favor, para poder tener la presentación del ponente. Unos minutos. No se te puede ver. Sí, pero tenemos que entrar por Zoom. Un momento, por favor. ¿Ya? Te voy a cambiar la dirección. Acá estoy. Lo que sucede es que estás por WhatsApp, Luis. Yo quiero que ingreses a la dirección por Zoom, con la cuenta de Zoom para poder grabar. ¿Ya? Sí, por favor. Sí. Envíale toda la dirección. Todo. Bueno, siempre es así, ¿no?
Te voy a enviar otro link a las 7:30. Gracias. Buenas noches, como se habrán dado cuenta, hay algunos problemas técnicos, tenemos una banda un poco costa y entonces vamos a proceder a la segunda disertación. Invito a la compañera Roxana Valencia para que haga la presentación de la segunda conferencia, por favor. Y a las 7:30 será la otra disertación también. Gracias. Bueno, continuando con el conversatorio, el conflicto que remece al mundo y la guerra en Ucrania. Vamos a dar la bienvenida a todos nuestros amigos ucranianos y también a los compañeros del Partido Aprista por estar presente y también invitar ahora a un magíster en economía, pertenece en la comunidad ucraniana peruana, con fuertes palmas, a Henry León. Él como activista nos va a tocar el tema de implicancias económicas de la guerra en Ucrania para el Perú. Bueno, buenas noches con todos. Soy Henry León. Voy a hablar un poco del impacto económico de la guerra en Ucrania, con una visión, digamos, cómo nos afecta a nivel local de Perú y Latinoamérica. Para empezar, la guerra en Ucrania es la crisis humana, una de las mayores crisis humanitarias que vive el mundo, sin precedentes, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial. Siguiente slide. Bueno, básicamente voy a enfocar tres aspectos globales principales de la guerra y voy a empezar con la crisis humanitaria. Esta guerra a la fecha ha generado el desplazamiento de 7.2 millones de ucranianos que están recibiendo el estatus de refugiado en el exterior y 6.9 millones se han desplazado internamente. Esto representa aproximadamente más del 30% de toda la población ucraniana. Entonces, este conflicto ha generado un impacto muy grande a nivel social, no solo en Ucrania, sino en toda Europa. Todos los países que reciben hoy en día refugiados han hecho un importante esfuerzo para, digamos, tratar de canalizar la mayor cantidad de personas, ¿no? Y esto ha generado un impacto importante a nivel de Europa. Por ejemplo, países como Polonia, en los primeros meses de la guerra, recibió alrededor de 3 millones de ucranianos, ¿no? Esta cifra representa alrededor del 8% de su población, más o menos para que nos dé un rango de qué importante ha sido este recibimiento, ¿no? Al igual que otros países posteriormente como Alemania, países como Rumania, ¿no? Muchos han puesto a disposición digamos, muchos recursos para apoyar a los ucranianos en esta situación tan difícil. Luego, otro aspecto también importante, que es uno creo que de los principales y es el que más sentimos a nivel de Perú, es la crisis alimentaria que se ha generado, digamos que se ha disparado y lo sentimos hasta hoy en día. La guerra ha generado un incremento sin precedentes en los precios de alimentos esenciales a nivel del mundo. Por ejemplo, localmente se ha elevado el precio de muchas verduras, cereales, trigo. Esto se da porque esta guerra está afectando
por ejemplo, a una tercera parte de la producción mundial de químicos como el amoníaco y el potasio, ¿no? Que son ingredientes esenciales para la producción de fertilizantes, ¿no? Entonces, esto creo que ya lo venimos escuchando. Entonces, una tercera parte de la producción mundial de estos elementos claramente impacta en toda la cadena productiva de alimentación, ¿no? Y ya hablamos de fertilizantes, impacta transversalmente a todos los cultivos. Otro punto que también nos va un poco graficar el impacto de esta crisis alimentaria es, por ejemplo, el 30% de los suministros del suministro mundial de trigo y cebada se vio impactado, ¿no? Por eso ha generado un incremento de precios tan abrupto. 65% del aceite de girasol a nivel mundial también impactado con esta guerra y 15% del maíz. Bueno, ahí tenía algunos gráficos para más o menos ver cómo se ha exacerbado este incremento de precios en los alimentos y esto cómo lleva a, digamos, se traduce en una inflación a nivel local, ¿no? En, digamos, menor poder adquisitivo para las familias y sobre todo la población vulnerable, digamos, aquella de menos ingresos, es la que siente el impacto con mucho más, digamos, más fuerza, ¿no? Ya que, digamos, para conseguir los recursos, ahora cuando el precio de los alimentos se eleva, la situación empeora. Bueno, otro aspecto también importante que va de la mano también con los alimentos y, digamos, el precio de los productos en general que venimos hoy en día experimentando, los embates de la inflación, este crecimiento de los precios, es el mercado energético, ¿no? El petróleo, gas. La invasión rusa a Ucrania ha generado un impacto fuerte en este mercado energético y ha empezado, digamos, un periodo de volatilidad, ¿no? Acá creo que también hemos sentido cómo el precio de la gasolina se ha incrementado, ¿no? El tema del gas, y esto a su vez como impacta en otra serie de productos que tienen que ser transportados desde los puertos hacia el interior y viceversa. El impacto energético ha sido de tal manera golpeado en las familias a nivel mundial. Por ejemplo, 70 millones de personas en el mundo que hace muy poco recientemente accedieron a los servicios eléctricos en el mundo han tenido que dejar este servicio por haber perdido la posibilidad de pagarlo, ya que en lo que va del conflicto, digamos, desde que se inició, el precio de la generación eléctrica a nivel mundial se ha incrementado en un 90%, casi se ha duplicado. Entonces, otro impacto también que podríamos demostrar para graficar este fenómeno es que, por ejemplo, 100 millones de personas en el mundo ya no pueden procesar sus alimentos con combustible limpio, ¿no? Ya sea el gas, la electricidad. Entonces han tenido que volver a optar por, digamos, combustibles de biomasa como la madera, el carbón, que esto también, digamos, genera un deterioro en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo la guerra sí ha llegado hasta muchos. Luego, bueno, en el Perú casi en julio y poco a poco el mercado internacional ha ido estabilizándose, llegando, digamos, ya actualmente a niveles relativamente similares a la preguerra. Otro impacto importante es a nivel de Europa, la diversificación de las fuentes de energía. Hasta antes de la guerra, Europa recibía más o menos, importaba el 48% de su energía, digamos, de gas desde Rusia, ¿no? Y digamos, cifras más o menos ya a finales del 2022 nos demuestran que este porcentaje cayó de manera importante a 17, ¿no? Y las proyecciones es que llegue casi a cero. Para el mercado energético, todo el mundo, no solo en el Perú, es importante la confianza, ¿no? La seguridad de los proveedores. En base a esto, entonces, los proveedores energéticos tienen que tener un carácter de confianza, ¿no? Bueno, otro aspecto importante que ha generado este conflicto es que los países europeos, los señores europeos quieren
cada vez depender menos de, digamos, un país en específico para recibir su energía, y ahora están impulsándose los proyectos de energía limpia, energía verde. Luego, para terminar, otro aspecto que quisiera resaltar es cómo la economía rusa, la misma sociedad, ha ido aislándose dentro de la economía global. Nosotros estamos dentro de un sistema de comercio internacional que se basa en donde los países comercian en base a igualdad de condiciones, ¿no? Dentro de ese, digamos, de ese sistema global, también nosotros como Perú participamos y hemos obtenido de ese sistema muchos beneficios, ¿no? Creo que nuestra economía en las últimas décadas se ha impulsado bastante en lo que es el comercio internacional y las bondades que tiene. Entonces, pasemos a la 14. Entonces, acá podemos ver cómo Rusia ha recibido el impacto de, digamos, de las sanciones a nivel de Europa y Estados Unidos en uno de sus principales industrias. Hoy más adelante está. Adelante. Bueno, básicamente el acceso a los productos energéticos rusos al mercado europeo cada vez se dificulta, y hay medidas como la última que ha sido el techo del precio para autorizar el transporte de petróleo ruso, lo cual ha generado que, digamos, países no están dispuestos a asumir riesgo, digamos, moral. También hay limitaciones, por ejemplo, a la utilización de seguros, al transporte de petróleo. Entonces, esto ha dificultado cada vez más el acceso, ¿no?, al aislamiento, ¿no?, fuera de que los argumentos que ya más adelante nos van a relatar sobre la guerra, digamos, cómo una sociedad puede llegar a ese punto de aislarse de tal forma y, digamos, sacrificar el futuro por digamos, errores de personas específicas, ¿no?, y una visión errada de lo que es nosotros como sociedad civilizada, ¿no?, cuál es nuestro fin en este planeta, cuál es el fin de los líderes políticos, ¿no?, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, integrarlo con el mundo, integrar los mercados, ¿no? Entonces, vemos cómo en un mundo donde creíamos que ya la sociedad ha llegado a un nivel de desarrollo, que el comercio, digamos, genera paz, estamos atravesando un momento de quiebre, ¿no? Creo que tenemos que revisar qué sucede alrededor nuestro y en nuestro país, que también estamos viviendo cambios. Entonces, me parece que es un buen ejercicio entender cómo estamos nosotros desenvolviéndonos en relación a este evento que es mundial, ¿no?, que es un conflicto que, como dice el título de la presentación, un conflicto por su posición en el tema de las implicancias económicas de la guerra de Ucrania en el Perú. ¿Ya? Ahora vamos a pasar con el siguiente expositor, Jorge Luis Dos Santos, historiador de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, que mañana va a hacer una entrevista con el Facebook, en la cual nos toca Santiago Barrera, un director conocido, compañero. Y también está en camino el compañero secretario general político, el compañero Benito Chirinos, que también va a estar presente, ¿ya? Y también hacerles un poquito de remembranza del tema de que el partido PIS es un partido que siempre ha tenido la solidaridad con todas las redes sociales, y es un tema que siempre nos ha interesado porque, como vemos, la situación es una guerra
que comúnmente no se está dando mucho a conocer, pero es importante conocer porque nos afecta a nivel mundial y aparte nos solidarizamos con todos ustedes porque sabemos la realidad que ustedes viven y son protagonistas, y además agradecerles esta alianza en la cual vamos a poder no solamente que sea hoy, sino que sean varios motivos de poder confraternizar y demostrar la solidaridad con ustedes y también con ustedes, con los ciudadanos acá residentes en el Perú. En verdad, siéntanse acogidos y siéntanse apoyados por nosotros. En cualquier actividad que ustedes realicen, nosotros estamos para apoyarlos en todas las actividades y también de poder coordinar las actividades que ustedes puedan realizar, ¿no? En verdad, muy agradecido con ustedes, aquí con Elena, y también esto fue un inicio en la cual tenemos a dos grandes compañeros ya que fueron los que nos dieron este apoyo, como dice el inicio, de poder tener este conversatorio, que pido fuertes palmas al compañero Rafael Carvajal, que también es parte de esta organización, ¿ya? Y a la compañera Marinés Valdivia, ¿ya? Que es una gran compañera también que nos acompaña. Y en verdad esto debe tener réplica, no solamente quizás aquí, sino también en diferentes distritos y también en diferentes provincias. Es importante conocer la realidad. Continuando con las exposiciones, ahora vamos a tocar el tema la crisis humanitaria de la población ucraniana. Invitamos a una gran activista ucraniana del colectivo Ucraniana Peruano por la Paz. Fuertes palmas a Elena Braguita. Del verano y estábamos muy contentos. Entonces yo me acuerdo que los primeros días cuando empezó la guerra, empezó con ataque muy fuerte, con aéreo, con misiles explotando en muchas ciudades de mi país al mismo tiempo, y obviamente empezó como un pánico y las empezaron a buscar el refugio. Como ejemplo, mi hermana en ese momento se encontraba en la ciudad de Kiev y tomó la decisión de salir afuera de la ciudad a una casa que estaba la casa de ella en esos días, y se escuchaba fuertemente los sonidos de metrallas, de los aviones, niños con los adultos en los sótanos, a pesar de que en ese momento encontrábamos en la estación de tiempo, el invierno, hacía mucho frío. Y en un momento, cuando de salir ya más allá de Kiev, porque ya se escuchaba las noticias que el ejército
agresor estaba avanzando, ya se acercaba cada día más y ellos toman la decisión, tenían un auto y deciden salir fuera de Kiev, yéndose al este del país, donde pensaron que iban a estar a más resguardo. Y por unos días no teníamos la comunicación y era un poco muy difícil, ¿no? Esos días eran sin dormir, solamente pensábamos en cuando lleguen. En cuanto llegaron allá, supimos el camino que han pasado ellos era el camino de terror, porque algunos representantes del ejército ruso, ¿no? El segundo ejército del mundo, simplemente disparaban a los autos de civiles y las personas perdían su vida. Y hemos sabido que mi familia ha tenido mucha suerte de llegar a salvo a la frontera, al región que estaba en ese momento a resguardo. Han sido meses muy difíciles, ¿no? Noticias de los amigos, de los familiares, sucediendo allá. Cada día la casa de quién iba a ser destruida, qué persona iba a perder la vida, y hasta ahora seguimos en el mismo, prácticamente igual, ¿no? La guerra no está cesando. El ejército ruso se acercaba cada vez más, pero en un mes, después de un mes, aproximadamente en marzo, ya lograron el ejército ucraniano logró liberar ciertos territorios y mi hermana pudo volver aquí. Y a mediados de año empezaron también pero no cesaron los ataques aéreos y ataques sobre la infraestructura civil y energética. Han seguido con mayor fuerza en la segunda mitad del año y mi hermana de nuevo ha tenido que salir fuera de país para salvar la vida de sus hijos, ¿no? Tiene 2 hijos. Y hasta ahora estamos pasando todo ese proceso. Yo hace poco estudié para ayudarle a salir del país y en este momento se encuentra refugiada en España, donde los niños pueden estudiar y vivir la vida un poco más tranquila, aparte que no es tan tranquila porque todos los días estamos recibiendo las noticias, ¿no? Como saben, esta guerra se vive un poco diferente porque todo lo que está sucediendo nosotros sabemos en el momento, ¿no? Cuando sucede un ataque aéreo, la alarma se prende y nosotros nos enteramos en ese mismo instante. Entonces es un poco difícil, muy difícil vivir nosotros que estamos lejos y aún más difícil a las personas que están allá. En ese momento, millones de personas, muchas familias se encuentran, han perdido sus casas. Como saben, ciudades enteras han desaparecido ya de la faz de la tierra. Hay algunas ciudades que ya no existen. Millones de familias desplazadas, sin poder vivir en condiciones que ya todos nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Como civilización. Tenemos comunicación, tenemos luz, y las personas allá ahora ya no tienen acceso a todos esos servicios. Hay muchas personas que están meses sin luz, no tienen comunicación por internet o por teléfono,
el acceso a la alimentación está muy limitado. Y también acceso a la calefacción, que es muy importante en mi país porque en este momento estamos en estación de invierno y estamos bajo cero. Entonces la vida de personas se ha vuelto muy, muy difícil. Están sobreviviendo muchas personas. Y todos los días sentimos mucho dolor, mucha tristeza, miedo, rabia, todos esos sentimientos encontrados. Y solo pensar en ellos ya se hace muy difícil nuestra vida. Bueno, lo único que queremos es que esta guerra se acabe lo más rápido posible. Queremos también que el mundo entero sepa lo que está haciendo el país agresor. Y bueno, nosotros queremos que nuestros familiares, nuestros amigos ya se encuentren y pueden volver a su casa, ¿no? Porque lo único que quieren es volver, que se acabe la guerra, que vuelva la paz para poder reconstruir nuestro país y volver a la vida como era antes, para volver a nuestros sueños, para volver a metas y que los niños también puedan y vivir la vida como era antes. Muchas gracias. Gracias, Elena, por ser actriz de testimonio. Y ahora, para poder continuar, invito aquí que se acerque a la mesa al compañero Benigno Chirinos, secretario general político. Compañero Benigno, este es Pablo. Ahora, tenemos... Ahora tenemos, continuando con el cronograma, tenemos ahora un testimonio ya de un estudiante que ha vivido lo que es ahorita el conflicto que se vive en Ucrania. Invitamos a Bogdan Capri. Lo invitamos aquí para que se acerque. Mi nombre es Bogdan. Yo nací en Perú, pero me fui a vivir a Ucrania más o menos en agosto de 2021, ya que mi mamá es ucraniana y yo también tengo el pasaporte. La guerra para mí empezó antes de que todo haya empezado, porque sabía que algo iba a haber. Se hablaba en las calles, con la gente sabíamos que iba a pasar algo. Ese día fue 24 de febrero, mi plan era levantarme, ir a la universidad, después comprar unas cosas para la casa, estudiar, hacer las tareas y dormir. A las 4:30 me levanté sin mi alarma y veía que un montón de mensajes de que si estoy bien, pasó algo, y lo primero que leí fue guerra. Me puse a leer las noticias y como todavía no había pasado nada, creí que estaba soñando, que cualquier cosa. Después de 5 minutos empezaron a caer las primeras bombas, me tiré al piso y seguía todo cayendo y cayendo y cayendo. Después de 10 minutos de no parar, porque yo en ese momento estaba en una ciudad que estaba más o menos a 1 hora en carro de Rusia, me levanté y vi los tanques pasando y pasando y pasando, y ahí me di cuenta que sí, había empezado y que mi vida iba a cambiar como la de todos nosotros que estamos ahí. Pasé de pensar cosas que pensaría un joven de mi edad, como qué voy a hacer hoy día, dónde voy a ir, qué voy a comer hoy día. Ya no teníamos comida, porque como la ciudad en la que yo estaba entre la frontera con Rusia y la dirección hacia Kiev, que es la capital, no teníamos lugar por donde nos llegue la comida, los suministros. Ibas al mercado y no había absolutamente nada. Yo me quedé sin comer unos 3 días más o menos porque directamente no había comida. Y simplemente todas las sirenas, todas las alarmas, se escuchaban como 5 veces al día, no sé si alguna vez han escuchado las sirenas esas en algún video, pero era quedarte con esa
eso todo el día porque duraban 1 hora, podían durar 2 horas, podían durar 1 hora, podían durar 30 minutos y era constantemente lo mismo y constantemente lo mismo y es algo que se te queda grabado. Yo perdí bastante gente con la que todos los días nos veíamos simplemente de un día para otro y ni siquiera porque se hayan metido al ejército. Un misil hizo caer en su casa. Nuestra vida cambió para siempre, no la mía, la de todos. Es algo de que todos nosotros que hemos estado ahí o que tienen familia ahí saben que siente que tu vida cambia un día para otro, que no es por ejemplo, por poner una comparación, no es como el COVID, es algo que una vez tú entras en la guerra, no importa en dónde estés, tú no llegas a salir porque las cosas que ves y las cosas que la gente te cuenta que pasa es lo peor del mundo. Antes de que yo salga, volví a la ciudad porque tenía que recoger un par de cosas y ese día a las 12 de la noche nos cayó un misil al colegio donde estudió mi mamá. Está a 500 metros donde estaba mi casa y se siente como un terremoto de 10 grados más o menos. La ventana explotó y bueno, mi primer instinto fue meterme al baño porque el refugio está en el baño, estar ahí y escuchar cómo siguen cayendo y es como no sabes en qué momento el viento puede dar una cierta trayectoria y el misil puede caer en tu casa, así como cayó en el colegio. Y algo de todo esto también es que la población, no importa cuándo acabe, que todavía tiene bastante rato para que acabe, es un trauma que no se va a poder liberar de ninguna forma. Yo, que solo estuve 5 meses ahí, no puedo escuchar ruidos fuertes, no puedo escuchar sirenas, no puedo tener sonidos muy cerca porque me da de frente el instinto. No me imagino cómo estarán los soldados, por ejemplo, que tienen que ver eso todos los días. 90% más de nuestra población probablemente va a tener estrés postraumático. Y lamentablemente eso es algo que está pasando en Europa y no llega lo suficiente hasta acá porque cuando llegué acá la gente me preguntaba ¿qué sigue la guerra? Y es como que una pregunta así después de todo lo que has vivido, de los días que te has quedado sin comer, de los amigos que has perdido, de las cosas que has visto y que has escuchado, simplemente se tiene que dar, por lo menos de aquí, la única forma que tenemos de apoyar es donar, pero más importante hablar de eso, que la gente sepa qué está pasando, porque lamentablemente ya son 11 meses y entre más va pasando el tiempo la gente se va olvidando más, porque por ejemplo los primeros días que estaba ahí toda la gente me preguntaba qué está pasando, si estoy bien, pasó un mes, cada vez menos, 2 meses, y después de 3 meses la gente me decía que sigue la guerra, es porque simplemente las noticias no llegan acá. Entonces como ciudadanos tenemos que tratar de esa unidad, porque al final yo también cuando leía de otras guerras, la guerra de Siria, la guerra de Afganistán, decía bueno, está muy lejos, al final no es como que me afecte directamente, pero no sabes cómo le está pasando a esa persona de ahí, la verdad no sabes en qué momento a ti te puede tocar vivir eso, porque si en Europa en 2022 siguen pasando estas cosas, no sabemos en qué momento podemos reclamar un poco más de territorio. Este presidente no le gusta, lanza una oveja nuclear y una vez que se lanza una, constantemente y el mundo se termina destruyendo por completo. Así que es algo que tenemos que tratar de ayudar, porque al final lo peor de todo es quedarnos callados, ya que yo me siento muy mal porque en el tiempo en el que había guerras y yo no le daba la atención que se merecían, y después me tocó a mí, es como que qué feo se siente que después de todo lo que estás viviendo, después que le estás pasando tan mal, después que tu vida cambia de un día para otro, que ya no estás pensando en qué voy a comer, en si voy a comer, ya no estás pensando en dónde voy a salir, si hoy día voy a poder salir del sótano en el que he estado ya 3 horas, la gente no se acuerda. Entonces lo más importante es estar muy atentos a las noticias, tratar de hablar de eso un poquito, por lo menos. Si las opiniones son divididas está bien, pero por lo menos hablar del tema para que la gente no se olvide, porque al final todos los días está muriendo gente ahí, todos los días nuestros soldados están muriendo para defendernos, todos los días nuestros civiles están muriendo, nuestras mujeres, nuestros niños están muriendo, y esto es todo por un deseo imperial, no es una causa justificada, porque algo muy distinto es bombardear bases militares y otra cosa es que bombardeen el colegio en el que estudió mi mamá, otra cosa es que bombardeen las casas en las que están mis amigos, otra cosa distinta es que maten a mi amigo que estaba muy tranquilo con su familia, tratando de pasarla bien en este momento de la guerra, y que simplemente porque estaba por ahí la casa han mandado un
misil para poner terror. Y es algo que pasa todos los días, como hace unos meses que han empezado a atacar la infraestructura energética. Como dijo Elena hace unos minutos, ya no tenemos luz, ya no tenemos agua, ya no tenemos electricidad en Europa en 2022. Y te hace cambiar muy por completo la perspectiva de cómo son las cosas, ¿no? De qué tanto hay que vivir en el presente. Como dije antes, una vez que entras en la guerra, tú ya no puedes salir. No importa cuándo acabe, porque al final siempre se te queda contigo grabado todo lo que está pasando. Yo hasta ahora, por ejemplo, casi como 4 veces por semana tengo pesadillas con eso. Sigo soñando con las bombas, con las sirenas, me levanto en la noche. Y este es un país que, bueno, por lo menos es, entre comillas, pacífico, ¿no? Por lo menos no hay conflictos bélicos. Y sigues teniendo todas esas cosas, no me imagino cómo estará la otra gente que ya lleva 11 meses ahí. Entonces hay que darle más apoyo, porque al final son vidas humanas, son niños inocentes, no son solo 2 ejércitos, sino son los trabajos, son la comida, es la salud. Muchísima gente se ha quedado sin extremidades por esto, por simplemente estar en su casa y que el presidente, el general, quiera mandar una bomba a ese sitio justo. Hay que darle importancia, hay que hablar de esto, porque al final no sabes cómo le está pasando a esa persona ahí, no sabes quiénes de los que acá han perdido gente. Hay que ser más empáticos porque al final no sabes en qué momento te puede tocar a ti. Muchas gracias. En verdad es sorprendente escuchar testimonios que quizás de repente desconocíamos mucho lo que estamos aquí. Y esto nos ayuda, ¿no? Estos conversatorios, conferencias, de poder conocer la realidad que están viviendo en Ucrania. Bueno, vamos a continuar con los siguientes. Te deseo todo lo mejor y esperamos que pronto se acabe la guerra y podrás regresar a Ucrania también estudiando, hacer sus planes. Ya casi un año Ucrania está luchando por su libertad, su territorio e independencia, protegiendo a la población de la brutal y criminal guerra rusa. Desde el inicio de la invasión a gran escala, el ejército ucraniano demostró que es capaz no solo de detener al agresor ruso, sino también liberar territorio ucraniano. Desafortunadamente, al liberar partes de territorios ocupados por Rusia, se encontraron mucha evidencia de crímenes de guerra cometidos por los soldados rusos, personas inocentes muertas. Hasta hoy día Rusia sigue sus ataques masivos con cohetes a la infraestructura civil y energética de Ucrania, matando diario a los ucranianos, inclusive los niños. Para nosotros queda claro que Rusia no dejó su intención de ocupar Ucrania y destruir su identidad nacional. El Kremlin no quiere la paz. Lo confirman las recientes declaraciones del canciller ruso, quien dijo que Moscú rechaza al presidente de Ucrania. Más adelante le voy más detalladamente a explicar sobre esta fórmula de la paz. Además, a pesar de las declaraciones de Rusia de cesar hostilidades durante las fiestas navideñas y Año Nuevo, Rusia no lo cumple. El crecimiento de la paz sostenible, la justicia, la restauración de la integridad territorial de Ucrania. Restaurar la paz es un objetivo clave para Ucrania en comparación con cerca de 45 millones de toneladas de alimentos este año, incluso aquellos países que tienen problemas con la seguridad alimentaria. Rusia debe abstenerse de atacar la infraestructura ucraniana y la iniciativa de granos debe extenderse a los otros puertos ucranianos en la región de Mykolaiv. El tercer tema de la fórmula de la paz es la seguridad energética. Hasta hoy día Rusia continúa en sus ataques terroristas contra la infraestructura crítica de Ucrania, destruyendo centrales eléctricas, transformadores y líneas de electricidad.
está tratando de privar a millones de ucranianos de electricidad, calificación, agua y comunicación. Rusia quiere convertir el frío en un arma durante el periodo de invierno, un arma dirigido contra la población civil. Otro objetivo de este terror ruso es evitar la exportación de electricidad ucraniana a los países vecinos, ya que Rusia está interesada en la crisis energética. Una de las tareas clave de Ucrania es proteger nuestro territorio de estos ataques. Agradecemos a todos nuestros socios por el suministro de sistemas de defensa antiaérea y antimisiles. Y insistimos en que Rusia debe poner fin a su campaña terrorista para demostrar que está interesada en el proceso de paz. Al mismo tiempo, Rusia debería abandonar el uso del factor energético como herramienta de agresión híbrida. El cuarto desafío es la liberación de todos los presos y deportados. Miles de soldados y civiles ucranianos están en cautiverio ruso, son torturados y ejecutados. Una ilustración de esta política de Rusia es un ataque terrorista en Olenivka y los entierros masivos, fosas comunes encontrados en los territorios liberados cerca de Kiev, en las regiones de Kherson y Kharkiv. Más de 13.000 niños, a quienes conocemos por su nombre, fueron deportados a la fuerza a Rusia. Además de estos niños, hay decenas de miles que fueron llevados a fuerza y de los cuales sabemos solo indirectamente. Entre ellos hay niños cuyos padres fueron asesinados por ataques rusos y ahora están detenidos en un estado asesino. Los ciudadanos de Ucrania están detenidos como presos políticos en Rusia, en el territorio temporalmente ocupado, en particular en Crimea. Nosotros estamos listos y jamás decisivos para salvar nuestro pueblo, para que no sufra en manos de un agresor, y exigimos la liberación de todas estas personas. Todo el mundo tiene que trabajar también para ayudar a liberar a todos nuestros compatriotas. El quinto punto es el cumplimiento de la Carta de la ONU y la restauración de la integridad territorial de Ucrania y el orden mundial. Rusia debe respetar el artículo 2 de esta Carta de la ONU y abstenerse de usar la fuerza contra Ucrania. Rusia debe confirmar la integridad territorial de Ucrania en el marco de las resoluciones correspondientes de la Asamblea General de la ONU. El sexto punto es la retirada de las tropas rusas y el cese de las hostilidades. Rusia debe retirar todas sus tropas y formaciones armadas del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. El control de Ucrania debe restaurarse sobre todas las partes de la frontera estatal con Rusia. Los crímenes del agresor descubiertos en los territorios liberados demuestran las amenazas que enfrentan los ucranianos en las zonas ocupadas por Rusia. Ucrania no los dejará solos. La sociedad de Ucrania lo apoya completamente. El séptimo punto es el retorno de la justicia. El liderazgo político y militar ruso cometió el crimen de agresión contra un Estado soberano. Los soldados rusos cometieron innumerables atrocidades y crímenes de guerra en el territorio de Ucrania. Miles de civiles murieron como resultado de los ataques con cohetes y artillería rusos, y también fueron torturados y fusilados en los territorios temporalmente ocupados. La agresión rusa trae no solo la muerte de ucranianos, sino también la destrucción de la economía
infraestructura de Ucrania. Por eso propusimos la creación de un tribunal especial sobre el crimen de agresión de Rusia contra Ucrania y la creación de un mecanismo internacional de compensación por todos los daños causados por esta guerra. Ya tenemos una resolución de Asamblea General de la ONU propuesta por Ucrania sobre este mecanismo internacional de indemnización de los daños causados por la guerra rusa. La aprobaron el 15 de noviembre pasado. Entre los países que apoyó también es Perú. Por eso, muchas gracias al Perú por su postura al respecto. El octavo punto es contrarrestar el ecocidio. Tenemos que proteger la naturaleza. La agresión rusa causó la gran destrucción de la naturaleza ucraniana. Casi 200.000 hectáreas de nuestra tierra están contaminadas por minas proyectiles sin explotar. Docenas de minas de carbón en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia desde 2014 quedan inundadas. Debemos encontrar respuestas juntas a todas las amenazas ambientales creadas por la guerra. Es un desafío para el mundo entero. Para resolver este problema, Ucrania necesita el apoyo de todos nuestros socios. El noveno paso es prevenir la escalada. Necesitamos garantías de seguridad efectivas. Hasta que la seguridad de Ucrania no esté debidamente garantizada, siempre existirá el riesgo de nueva invasión. Por eso, el 30 de septiembre, Ucrania presentó una solicitud de adhesión acelerada a la OTAN. Ucrania también ofrece implementar nuestras propuestas con respecto a las garantías de seguridad destinadas a movilizar los recursos políticos, financieros, militares, diplomáticos necesarios para la autodefensa de Ucrania. Proponemos celebrar una conferencia internacional para consolidar los elementos clave de la arquitectura de seguridad de la posguerra en el espacio euroatlántico, incluidas las garantías para Ucrania. El principal resultado de la conferencia mencionada debería ser la firma del Tratado de Seguridad de Kiev. Y el 10º punto de la fórmula de la paz es la confirmación del fin de la guerra. Necesitamos un documento oficial firmado por las partes, pero esto será posible después de que se implementen todos los puntos arriba mencionados y las medidas contra la guerra, y cuando comiencen a restablecerse la seguridad y la justicia. Concluyendo, quisiera asegurar que Ucrania no hará ninguna concesión ni compromisos que prevé la continuación de la ocupación de territorios ucranianos. Esta es nuestra posición firme y esperamos que junto con los países partidarios a la protección del derecho internacional hacemos que Rusia cumpla las condiciones arriba mencionadas. Solo las acciones reales, el cese de los ataques terroristas contra infraestructura ucraniana, la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano, la liberación de todos los prisioneros y deportados pueden abrir el camino a la paz. Pero actualmente no vemos tal disposición por parte de Rusia. Con los ataques de misiles contra infraestructura crítica de Ucrania, Rusia persigue el objetivo de obligar a nuestro país a negociar. Pero el régimen de Putin no obligará a los ucranianos a renunciar a su libertad e independencia. Ucrania está lista para continuar la lucha hacia la victoria y solo el pueblo ucraniano va a determinar cuándo y cómo negociar con un país agresor. Al terminar,
Quisiera también agradecer al gobierno del Perú por la condena de la agresión rusa, apoyo de las resoluciones correspondientes tanto de la Asamblea General de la ONU como en el marco de las organizaciones regionales en América Latina. Muchas gracias. Bueno, en verdad, agradecer su presencia y referente al que Perú como país hermano se une con ustedes y también el Partido Aprista Peruano, ya en la cual, como ya le hemos dicho, somos un partido que nos identificamos donde no hay justicia. Y creo que lo que ustedes están viviendo es parte también de que nosotros como peruanos y como partido nos estamos solidarizando y poder también contar con nuestro apoyo en todo lo que nosotros podamos brindar, ¿no? El partido se apoya en todo lo que ustedes necesiten, ¿no? Y continuando con las exposiciones, queremos una breve invitación para poder darle también a que nos acompañe hoy día al compañero Benigno. Compañero Benigno, ¿te podría explicar? Buenas noches, muchas gracias. Primeramente agradecer a esta invitación que desde el primer momento que se nos presentó la aceptamos. Conocemos perfectamente la causa del pueblo ucraniano, representado esta noche por usted, señor representante del área de comercio de la Embajada de Ucrania. Estamos también con el compañero Lindo, secretario general del partido, aquí en Miraflores, representante de delegaciones del pueblo de Ucrania. Quiero saludar a Germán Peralta, gran personaje, líder del partido, escritor y filósofo, que se ha hecho presente y está en primera fila, juntamente con el líder sindical, el compañero Tayo Barrera. Mi expresión primera es de solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo. Eso es uno de los principios que tiene el partido Aprista en su plan máximo. Solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo. Tenemos conocimiento de la guerra, tenemos conocimiento también de las atrocidades, pero quisiera precisar que el ATRA desde un primer momento ha expresado el apoyo a la causa ucraniana. El presidente Zelensky ha demostrado no solamente conducción de su pueblo, sino ha demostrado esa garra guerrera que le caracteriza al pueblo ucraniano. Cuando era niño, después de la Segunda Guerra Mundial, vino una película que se llamaba El Tercer Tiempo, que es un partido de fútbol entre los ucranianos presos en Kiev con los soldados rusos ocupando Ucrania y Kiev, alemanes. Y ese partido concluye con una victoria de los ucranianos y fueron fusilados pocos. La película lo vi, aunque usted no lo crea, en 1961. Y siempre nos impresionó esa garra heroica de esos deportistas que hicieron de un partido, ¿no?, una dignidad nacional contra la ocupación nazi. He tenido la oportunidad de estar en Ucrania, he estado en Kiev y conocer perfectamente lo hermoso de este pueblo, lo maravilloso de este pueblo. No podemos comprender cómo la insanía de Putin, dictador y fascista, pueda estar haciendo las atrocidades que ahora incluso hemos escuchado por los dos ponentes y el suyo en este encuentro de compañeros y de solidaridad con su pueblo. Sin embargo, estamos conscientes que esta guerra Putin creyó que lo iba a ganar en 6 días. Convencer a los militares de Ucrania y poner un gobierno fantoche, como existe, por ejemplo, en Bielorrusia.
Y se equivocó. Ya se va a cumplir un año y entonces la moral del pueblo ruso, que no está de acuerdo con esta guerra, pero la moral de sus soldados que están peleando se está desmoronando. Jamás se pensó que un pueblo pequeño comparado al territorio inmenso de Rusia pudiera resistir. Por eso que ustedes se han ganado la simpatía no solamente del AMPA, sino del mundo. Sabemos muy bien que ayer la Unión Europea no se ha puesto de acuerdo para el apoyo a ustedes. Lamentamos que no se hayan puesto de acuerdo para dar apoyo militar que ustedes necesitan. Sin embargo, sabemos que los Estados Unidos tienen ya soldados ucranianos preparándose para el manejo de los tanques modernos que seguramente van a servir de mucho para esta guerra. Sabemos también que en Camboya hay soldados ucranianos especializándose en cómo desactivar minas. Creo que mencionando estos países y estos espacios, vemos la solidaridad del mundo con ustedes. Quiero asimismo precisar que traigo el saludo del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Somos un partido revolucionario antiimperialista que lucha contra toda opresión. Por lo tanto, hermanos de Ucrania, un abrazo fraterno, revolucionario, y también un abrazo porque sabemos que las causas justas nunca perecen. Y sin lugar a equivocarme, ver los 10 puntos que usted ha planteado son puntos realistas, concretos, que deben ser materia de un encuentro entre las dos naciones y encontrar una solución. Ya basta de la agresión rusa cuando invadió Crimea en el año 2014. Nosotros pensábamos que hasta ahí iban a llegar y sin embargo mire lo que ahora tenemos. Su actitud fascista del dictador Putin, que no cuenta con el apoyo del pueblo ruso. Porque el pueblo ruso está aterrorizado de la guerra porque son más de 100.000 soldados que aparentemente han desaparecido. Y entonces, si ellos tienen esa cantidad, imagínense cómo será la situación de ustedes. David contra Goliat. Pero siguiendo la tradición ucraniana, con el ejemplo del Tercer Tiempo, cuya película nos impresionó de niño, sabemos que esta victoria será de Ucrania. Gloria y honor a los soldados ucranianos y los civiles ucranianos que han caído en esta guerra. Gloria y honor a su presidente Zelensky, que defiende a nivel de Ucrania y a nivel mundial una causa irreversible, que es la defensa de la libertad, la defensa de su territorio, y por lo tanto se aspira a una victoria total contra el fascismo. Muchas gracias. Mi querido Luis, buenas noches. Gracias, compañero Benigno. Y continuando con la exposición, tenemos a la compañera Marinés. ¿Cómo estamos? Sí, ahí está. Muy bien. A ver, por favor, para probar el audio, si me permites. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Luis, querido. Lamentablemente hemos tenido algunos problemas técnicos. Por favor, se te va a escuchar en audio, pero no se te va a ver. Buenas noches, voy a presentar al historiador Jorge Luis do Nascimento. Hay una serie de intervenciones que han sido muy importantes. Sabemos que Jorge Luis es historiador, es de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Además, no es una persona ajena al partido, LACRA, mi querido, estimado agregado comercial, Lena, también los compañeros y amigos que han venido, amigos de Ucrania. El APRA ha estado dándole la bienvenida a todos ustedes, porque el APRA es un partido antiimperialista, como bien lo ha explicado el compañero Luis Fernando Lindo y el compañero también Benigno Chirinos. Entonces, nuestra actitud frente a la cuestión ucraniana
no es una casualidad, es un tema muy delicado, pero que nos toca muy de cerca. Luis Nascimento es un historiador que hizo una tesis sobre la historia del ANDRA en los años 30, el famoso debate entre La Tribuna y el Diario del Comercio. Y ha escrito una serie de artículos sobre la cultura aprista, la cultura política. El ANDRA, por ser un partido indoamericano y además muy fraterno con todas las causas justas, tiene esa situación y ese comportamiento constante de hermanarse con las causas en donde el imperialismo nos afecta. A nosotros como latinoamericanos, a ustedes como ucranianos. Y por eso hemos invitado al historiador Jorge Luis Nascimento. Era para la apertura, precisamente para poder entender el marco histórico que le toca a el marco global que golpea tanto a Ucrania. Bueno, ha quedado para la clausura y espero que se pueda escuchar. Lamentablemente no se puede ver. Disculpen ustedes a todos los que han acudido porque ha habido algunas pequeñas fallas técnicas, pero el partido se autosostiene. Entonces, recursos económicos no nos sobran. Todo lo que tenemos es producto de las grandes actividades que realizan compañeros como el compañero Luis Fernando Lindo. Nosotros erogamos cuando se puede y cuando no se puede, el compañero Lindo hace muchas actividades para conseguir los recursos y poco a poco obtener los implementos tecnológicos con que contamos. Algunos todavía son precarios. Esperemos que en otra oportunidad, cuando la guerra termine, y ojalá termine pronto, porque nos golpea a todos en el corazón y en la economía, que es muy duro, podamos tener y acogerlos como se debe. Muchísimas gracias, Luis, por favor, puedes hablar y son 25 minutos. Gracias. Buenas noches, es un honor, una enorme satisfacción estar con usted y me gustaría ser lo más breve posible dentro del tiempo que me cabe. No hay como empezar de otro marco que no sea la independencia de la propia Ucrania. Independencia que hubo gracias en cierto momento a la debacle de la Unión Soviética. Claro, me gustaría hablar mucho más al respecto del pasado mucho más antiguo para mirar las propias identidades, las propias similaridades que existen en la historia de los dos países. Pero ajustado al tiempo que tenemos, vamos a empezar desde la época de la perestroika y de la glasnost, o sea, de la reestructuración y de la transparencia que impuso el gobierno ruso bajo Mikhail Gorbachev y que no consiguió revitalizar no solo la economía soviética, como tampoco curó los problemas principales de la economía, de la administración, los fuertes casos de corrupción que ocurrió en tantas décadas de dominio de la Unión Soviética. Pero aprovechando justamente una cuestión que podríamos decir nacionalista, ya en el año 1979 hay una necesidad por parte de Ucrania de librarse del gigante comunista. Y el Parlamento ucraniano declara en el año 1990 su soberanía, seguido por una declaración de independencia el 24 de agosto de 1991, como reacción a un gobierno del Kremlin que estaba intentando un golpe de Estado para sacar del poder a Gorbachev y volver a la línea dura del Kremlin antiguo de las últimas décadas. Ucrania acaba por indisponerse con esta situación y ratifica en plebiscito popular su separación de la Unión Soviética en 1 de diciembre del año 1991, además de adherir con Rusia y la Bielorrusia, Belarus, la creación de la comunidad de los estados independientes. Pero la independencia no representó de inmediato el final de los problemas locales, regionales y al respecto del brote de movimientos nacionalistas de la región.
Ya en 1992, una región muy sensible es Crimea, que intenta conquistar su independencia de Ucrania, pero el Parlamento de Kiev considera el acto anticonstitucional, mientras el Parlamento ruso, por su lado, por su interés, anula el decreto de incorporación de la península de Crimea a Ucrania, hecha en el año 1954, mientras era secretario general del Partido Comunista a Nikita Khrushchev, que en la ocasión cedió el territorio de la península para que fuera administrado directamente por Ucrania. Temerosa de esa cesión, Kiev solamente aceptó una autonomía económica a los habitantes crimeanos y una concesión de una ciudadanía simultánea crimeano-ucraniana, además de proponer quizás una posible financiación de la vuelta de los habitantes de etnia tártara. Esta región fue invadida por mongoles en el siglo XIII, pero 200.000 tártaros fueron en la época de Stalin transferidos para la Asia Central y Ucrania proponía la vuelta de estas personas para la región. Cuando Stalin hizo el aplastamiento de esos tártaros, colonizó la península con rusos. Por eso que hay una mayoría importante rusa en Crimea. Pero Crimea es un problema desde muchos siglos. ¿Por qué? Hay una base nuclear, no bien nuclear, una base militar en el puerto de Sebastopol, que desde el siglo XVIII tiene importancia estratégica, geopolítica para Rusia, para la dominación y acceso al Mar Negro. Y desde ahí, bajo los estrechos de Dardanelos y Bósforo, no hay como evitar estas referencias geográficas. Aquellos que quieren se aprofundar, que miren el Atlas, ¿no? Pero a través del Dardanelos y del Bósforo se acceden al Mediterráneo. Bueno, lo que pasó es que esa base tornóse cada vez más importante y estratégica a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, Kiev anuló esta constitución de Crimea y abogó para hacer una nueva constitución en 1996, concluyendo en el año siguiente la división de la flota naval estacionada en Sebastopol, acuerdo que será renovado en el año 2010, previendo proporciones de utilización de cada país de la flota y las compensaciones económicas pertinentes que cabe a cada uno de ellos en un tratado que va a se extinguir, debería se extinguir en el año 2042, pero unilateralmente no es más reconocido por Rusia porque está en guerra. Pero fíjense en una cosa, hay este proceso doloroso de independencia de Ucrania y de los nacionalismos que ocurren en la región. Es doloroso por varios aspectos, entre ellos el económico, que tal vez alguien ya deba haber adelantado para ustedes ahí. Es un proceso paralelo de intensificación de una decadencia económica que viene desde los años 70 de la era Brezhnev. En ambos los países ocurre una crisis económica muy fuerte después del final de la Unión Soviética. Y la adaptación a la economía de mercado es un tanto dolorosa. El impacto de las privatizaciones, la contracción de la economía, sobre todo del sector industrial, empieza una pérdida significativa de renta y empleos. Fíjense que la crisis de renta y empleo aceleró un gradual, lento y cada vez más explosivo
descontentamiento popular. Y hubo una esperanza, aquí pongo un poco entre comillas, una esperanza alargada sobre todo por los pro-occidentales, que esperaban que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea debería, por lo menos, si no para destinos más, pisar la economía ucraniana. Pero el proceso de enfraquecimiento de la economía regional, que es tradicional, que coliga modales de transporte entre Rusia y Ucrania, que tienen ligaciones complementares en industria y que tienen fuerte comercio regional, sobre todo esta debacle con Rusia y la entrada de mercancías europeas occidentales ayudó a una quiebra de empresas ucranianas contribuyendo al problema, a punto de el gobierno de Kiev, con un cierto grado de frecuencia, necesitar socorros puntuales por parte de la economía. ¿Cómo se organizó políticamente desde su independencia de agosto de 91 a Ucrania? Podemos decir que políticamente los años 90, 1990 y 2000 se desarrolla aglutinando fuerzas alrededor de dos líneas, diría yo, generales de actuación y proyecto. O sea, preconiza la solución de la crisis bajo la apertura total de la economía y la colaboración de la Unión Europea, que ya adelanto, trae consigo invariablemente intereses geopolíticos norteamericanos, y aquellos políticos que bajo una estrecha influencia rusa buscan la manutención del mercado relativamente integrado que había y de cierta forma era natural y histórica, que siempre complementaron la economía de los dos países. Yo podría dar como ejemplo, para no dejarnos mencionar partidos y personas importantes o de destaque. Yo podría hablar de, por ejemplo, Viktor Yushchenko y Yulia Tymoshenko, el magnata Petro Poroshenko, que eventualmente ocuparon desde 2015 hasta muy recientemente los cargos de primer ministro o silla presidencial, representados por partidos como Nuestra Ucrania, por ejemplo. Ellos son los pro-occidentales. De los segundos existen muchos otros, pero yo podría resumir en uno, Viktor Yanukovych, que es el jefe del Partido de las Regiones, un otro partido fuerte, en cuya disposición se puede decir que aceleró la radicalización política de la región en Ucrania. Y ahí surge una tercera fuerza que diría yo podemos agregar un gradual surgimiento de una minoría de extrema derecha nacionalista, cuya actuación extremista causa muchos problemas políticos y sociales a las administraciones de Kiev, independientemente de los grupos que estén en el gobierno. Por consecuencia, de este contexto, y independientemente del grupo que conquistase el poder político, la estabilidad política institucional va a enmarcar los gobiernos, sea de Yushchenko, sea de Tymoshenko, sea de Yanukovych o de Poroshenko, y el señor electo, y que está en el mandato, el señor Volodymyr Zelensky, tuvo que heredar esta inseguridad completa. Es una misión terrible. Pero puedo decir algo más.
la intromisión y la lógica de la Guerra Fría dentro de las disputas internas de Ucrania precipitan lo que hoy existe. Si por un lado nosotros podemos mirar la utilización del problema nacionalista, sea de la región de Donbass, sea de la región de Crimea, por parte de Rusia, cuando sobre todo aprovecha para promover las independencias de los territorios disidentes, no hay como negar que hay un aprovechamiento de la crisis por parte de Estados Unidos para presionar a Rusia de la misma forma que durante la Guerra Fría, sobre todo bajo la manutención de la OTAN y su ampliación militar al oeste europeo. Nosotros no podemos olvidar que unilateralmente, desde la mirada del siglo, Estados Unidos salió de los tratados de proliferación de misiles antibalísticos sob un pretexto de combater el uso de armas nucleares por parte de Irán. Pero, dentro de la administración Obama obtuvo un compromiso de Irán de la no utilización de su tecnología nuclear para fines militares. Pero esto no demovió Washington. No solamente no volvió a se comprometer con la no proliferación de instalaciones de misiles antibalísticos, como aún instaló este tipo de bases en Rumania y Polonia. La crisis final que está desembocando en esta guerra, en mi opinión, que es algo que de decenas de años, desde la época soviética, pasando ahora por el periodo de independencias, se instaló de forma definitiva y peligrosa, con la no asignatura por parte de Viktor Yanukovych en octubre-noviembre del año 2013 del Tratado de Unión Europea de Libre Comercio. Y una consecuente revuelta y consecuente en febrero de 2014 golpe de Estado hecho por la oposición. Para darse una idea del extremismo coligado con intereses geopolíticos externos, basta saber que en la época de la guerra de Yanukovych podemos ver al senador John McCain de los Estados Unidos marchando al lado de activistas neonazistas. La reacción de la oposición, del actual gobierno y del gobierno de Poroshenko, que reemplazó el gobierno de Yanukovych, hizo con que, por ejemplo, la Rada, que es el Parlamento de Crimea, aprobara en marzo de 2014 una declaración de independencia y la realización de un plebiscito que aprobó con más del 90% la adhesión de la península a la Federación Rusa, seguida por la ocupación militar rusa. El problema podría ser solamente esta área, pero la tradicional presencia rusa en el este de Ucrania produjo un rebrote nacionalista en la región de Donbass, especialmente en las ciudades de Donetsk y Luhansk, que intentan en abril de 2014 hacerse independientes, con la consecuente reacción de las Fuerzas Armadas ucranianas, de participación, no se puede negar, de grupos milicianos extremistas como el Batallón Azov, y con la consecuente reacción y tensión a punto de provocar una fuerte migración de origen rusa
de la región del este de Ucrania en dirección a la frontera rusa, al territorio ruso. Rusia, por otro lado, es presionada desde el fin de la Unión Soviética por la ayuda que muchas veces la geopolítica norteamericana hace en guerras como fue la guerra de Chechenia en 2 ocasiones en los años 1990, apoyo a la invasión de Georgia en la Osetia del Sur en 2008 y otras, voy a decir así, y otras injerencias que muchas veces solo perjudican la hermandad de estos dos pueblos. Son muy hermanos, son umbilicalmente hermanos. No es la primera vez que Ucrania es víctima de esta geopolítica. La guerra de Crimea, quien estudia un poco de historia contemporánea, sabe que en el siglo XIX la propia Crimea fue el palco de una guerra entre Rusia, por un lado, que quería siempre dominar esta región, con Napoleón III de Francia, la Inglaterra y la presencia de los turcos, que incluso el símbolo que Volodymyr Zelensky utiliza en sus ropas son los brazones, las armas de Ucrania, tienen un origen en Turquía. Es un dibujo de esta naturaleza. Para encerrar, no podemos negar que buena parte de la destrucción económica se da gracias a un desmantelamiento de Ucrania, de su mercado regional ruso, que hizo mal a los dos países. Además de una ilusión, no hablo de ilusión como voluntad, sino de ilusión como sinónimo de frustración, de un engaño de que la alianza de libre comercio con la Unión Europea y la ayuda del FMI, y nosotros latinoamericanos sabemos muy bien la intromisión de este órgano en asuntos internos de los países, pero que esta Unión Europea más bien diseñó una solución y la reactivación de las empresas dentro de los ucranianos. Y al instalarse la lógica de la Guerra Fría en la región, con el involucramiento de OTAN, que no debería más existir como no existe el Pacto de Varsovia, que aliás fue creado 4 años después de la OTAN y que perdió su razón de existir, pero que OTAN no dejó de existir. La presencia de eso potencializó el radicalismo regional y conllevó, infelizmente, a una solución no diplomática, sino al conflicto bélico actual entre dos naciones tan hermanas desde sus fundaciones. Solo puedo terminar esperando que pueda establecer relaciones más equilibradas y hacerlas, tanto Ucrania como Rusia, colaborar una con el crecimiento de la otra. Por más utópico que por el momento esto pueda aparentar. No esquezamos, esas dos naciones nacieron de la presencia escandinava en el siglo IX, el siglo X. La palabra Rus, que designa tanto territorio ruso
las planicies ucranianas, no es casual que sean referentes a las mismas naciones. Que el futuro, que sea breve, ponga juicio en ambas naciones. Muchas gracias. Muchas gracias a tu intervención. Por favor, queremos agradecer a todas las personas que han acudido, compañeros, especialmente invitados, las personas, las bases de San Juan de Miraflores, la base de Chorrillos, la base, por ejemplo, también de San Borja, que estoy acá presente, la base de Miraflores, siempre que nos ha dado la acogida para hacer este evento, y también a los activistas, a Elena por su valentía, a Elena Bravina por su valentía, sus declaraciones. Es un conflicto, parece, de larga data, muy difícil también de solucionar. Sin duda, el encargado de negocios de Ucrania y el Perú, Rostislav Jaworski, igualmente al compañero Benito Chirinos, a Henry León, que estuvo como economista y nos hizo una explicación económica sobre el impacto de la guerra en el Perú, ¿no? De la parte agrícola que lo hemos sufrido, la estamos sufriendo los campesinos peruanos, y en estos momentos los agricultores están padeciendo precisamente porque no podemos importar fertilizantes desde este país. A Jorge Luis de Nascimento, desde Brasil, que nos ha permitido en todo caso conocer algunos aspectos desconocidos. Muy bien, voy a darle las palabras me olvidaba, por favor, al compañero Rafael Carvajal, que fue el que animó desde un inicio, igualmente a la compañera Rosana Valencia, desde un inicio animaron a hacer esta actividad, que es importante para la reflexión sobre este tema tan álgido para el Perú y para el mundo. Voy a dar las palabras de cierre al compañero Fernando Lindo. Muchísimas gracias, Fernando, por el espacio y por todo el apoyo que nos han brindado. Muchas gracias al expositor de Brasil, a Félix do Nascimento. Nos ha hecho un recuento de la relación de Rusia con Ucrania, a la invocación final que efectúa también. Pero creemos que las causas justas todavía tienen que darse un tiempo que está aún indefinido, y esperemos que sea victoriosa los resultados para la nación ucraniana y para todo su pueblo. Desde la Casa del Pueblo de Miraflores, nuestro agradecimiento nuevamente a ustedes por la asistencia, a los que nos están observando por Facebook Live y los que lo hagan posteriormente en el canal YouTube de CEN Miraflores APA. Muchas gracias por su asistencia y acompañamiento a este evento y de sensibilización y concientización de la realidad que está pasando el pueblo ucraniano. La guerra en cualquier latitud o longitud del globo terráqueo es penosa. Son vidas humanas, son vidas productivas que se pierden. No hablemos de otros factores. Lo más preciado, creo que tiene la humanidad es la vida de un ser humano, y es lo que hay que procurar los políticos, los que estamos en esta lucha. Tenemos que conseguir y buscar siempre el bienestar y el confort de ellos y la seguridad de tener un futuro. Es penoso que por una bomba desaparezca toda una vida, una familia, toda una serie de objetivos que hayan trazado. No más guerras en el mundo, no más guerra en Ucrania. Basta ya de invasión, retírense rusos del territorio ucraniano. Mi querido Rostislav, te extiendo la mano nuevamente y te doy el abrazo fraterno, como ya nos hemos dado anteriormente, y esperemos que esto tenga un buen final para ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Viva! Una foto, todo, una foto. Sí.
Compañeros, adelante, por favor.